Elige bien. Segunda vuelta. Son momentos difíciles. Expresar nuestra solidaridad al Brian. He escuchado ampliamente lo que has indicado. Coincidimos y lamentablemente, tengo que decirlo también, casi todos los medios, por solamente no mencionar la única excepción que escucho aquí, están tratando el tema por temas o por un enfoque totalmente visceral, ¿no? A mí me encantaría justamente poder hablar en este espacio de lo que mencionabas, ¿no? Ahora, Betsy, hay un asunto que sí es cierto, ¿no? Digamos, más allá de la utilización política que puede estarse produciendo en esta campaña de un incidente tan penoso como este, que es el hecho de que un congresista electo por Perú Libre tiene un proceso por supuestas vinculaciones con esta gente, ¿no? O sea, digamos, hay la presunción de inocencia, pero está procesado por eso. Es decir, ¿qué pasa si la justicia encuentra responsabilidad? Ya, a ver, aquí quiero ser muy clara y yo te agradezco la pregunta, Nicolás. Nosotros, los 37 parlamentarios que hemos ingresado, no hemos entrado para blindar a nadie. No estamos para blindar líderes políticos, no estamos... Consideramos que en este Congreso que tenemos, que es el Congreso del Bicentenario, con todas las falencias que pueden existir, ¿no?, por las diferentes agrupaciones políticas, porque finalmente es el resultado, Nicolás, y en esto tenemos que hacer un análisis, yo creo que todos los ciudadanos. Tenemos una clase política debilitada, tenemos organizaciones políticas debilitadas. Entonces, creo yo que esa frase que se ha hecho tan popular de Otorongo no come Otorongo, debe de ser pues eliminada, ¿no?, del vocablo popular. Pero ¿qué significa eso, Betsy? Yo quiero darles... Te escucho. Que ustedes no van a proteger al señor Bermejo, pero sin embargo, ¿cómo van a manejar el hecho de que él está siendo procesado? O sea, va a tener responsabilidades, es decir, es cierto, ha sido electo, o sea, legalmente tiene derecho a instalarse en el Congreso, pero ¿cuál va a ser su posición en el partido? Él es miembro de la comisión política. Uy, hemos perdido el audio, no sé qué ha pasado. Vamos a recuperar rápidamente el audio. Estamos conversando con Betsy Chávez, congresista electa por Perú Libre y vocera de esta bancada parlamentaria, por lo que entendemos. No sé si hemos recuperado ya la comunicación, señora Magariño. A ver, vamos a ver. Es decir, este tema, que en realidad no debería ser solo el tema del señor Bermejo, ¿no?, sino cómo es el tratamiento que los partidos deberían tener con algunos de sus integrantes que están involucrados en procesos de investigación. Pero en fin. Te escucho. Betsy, estábamos escuchándola. Sí. Pequeño problema técnico con el celular. Le indico lo siguiente. Nosotros no hemos entrado a blindar a nadie. Queremos ser, y tiene que ser además así, respetuosos del Poder Judicial y lo que éste vaya a dictaminar. Yo hablé con Guillermo la semana pasada, que nos reunimos para estas reuniones que tuvimos presenciales aquí en Lima, y él me indicó algo que yo me permito expresar. Que él me dijo claramente, no necesita la solidaridad, ¿no?, del partido, porque en el caso de él se hace responsable junto con sus abogados de este proceso. Y es más, lo escuché también decir lo mismo en tu programa, que él se hace cargo justamente con sus abogados de este proceso y que va a respetar básicamente los resultados. Nosotros estamos ahora mismo sobre hipotético, ¿no? Una vez que se dé esta sentencia, Nicolás, yo espero sentarme, conversar, porque en mi calidad de vocera nosotros tomamos decisiones como bancada. Pero ahora mismo exponerte algún proceso disciplinario, que entiendo que más o menos por ahí quizá va la pregunta. Primero queremos tener los resultados. Que es, y reitero si me disculpas, Betsy, es lo que... Claro, te escucho. Es decir, ¿qué es lo que pasa en un partido donde sus dirigentes, por ejemplo, son acusados de corrupción y el partido no dice ni pío? Y no se hacen investigaciones internas del propio partido para esclarecer la situación, ni se pone a un lado, en el congelador, por decirlo de alguna manera, hasta que se aclaren las circunstancias.
Porque si esa persona, que sobre todo si es dirigente, es encontrada responsable de los delitos que se le atribuyen, eso va a alcanzar inevitablemente al partido, va a afectar la vida y la imagen del partido. Justamente por eso, Nicolás, lo manifestó Guillermo, él no está participando en estos momentos en ninguna de las actividades, no desde ahora, ya desde hace un tiempo. No está participando Guillermo, justamente porque está esperando los resultados de este proceso. Entonces yo les pido a la población tener la paciencia para esperar los resultados, y en el caso de nosotros, Nicolás, que existe el compromiso, y en mi calidad de vocera doy el compromiso de tomar todas las acciones disciplinarias correspondientes dentro de la bancada. ¿Pero para qué? Justamente para poder colocar orden en la bancada. No es un erga omnes contra ninguno de los congresistas. Nosotros respaldamos, yo sí creo en la inocencia de Guillermo Bermejo, pero más allá de lo que yo crea está el Poder Judicial, y somos respetuosos de este órgano, y Guillermo también es respetuoso de este órgano. Así que por favor esperemos los resultados y sobre eso tomar decisiones, Nicolás. Ahora, ¿quién decide finalmente? Porque ha habido toda una controversia sobre esto, porque Pedro Castillo ha llegado a decir incluso que si él llegara al gobierno, creo que la expresión fue que Vladimir Cerrón no va a trabajar ni como portero, porque además está impedido legalmente. Pero ¿quién toma las decisiones? ¿Y cómo son las relaciones entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón? Mira, hay una relación, en este caso la semana pasada que nosotros nos hemos reunido, una relación fraterna entre todos los integrantes congresistas. Estuvo el doctor Vladimir Cerrón, estuvo también Pedro Castillo, ¿no? Justamente quien nos convoca a los congresistas a esta reunión es Pedro Castillo, ¿no? Él nos convoca a los 37, venimos de las diferentes regiones del país, como tienes conocimiento, de los 37, 35 venimos de regiones diferentes de Lima, justamente para ver la cartera de los proyectos de ley y elegir las vocerías, tanto la titular como la alterna. Y tuvimos una relación fraterna en todo momento. Sin embargo, aquí hay que hacer alguna diferencia. No todos los integrantes de la bancada son militantes de Perú Libre. Nosotros tenemos muchos docentes porque el magisterio es una fuerza muy importante. Y nosotros la valoramos, la respetamos y estamos trabajando de manera conjunta, la unidad, justamente la organicidad. Y las decisiones, en este caso, para toda la campaña electoral, las decisiones a nivel presidencial, en un eventual gobierno, solamente lo puede tomar el profesor Pedro Castillo, y nosotros como bancada estamos para respaldarlo a él. En el caso de la organización política per se, es decir, los comités distritales, provinciales, fortalecimiento del partido, lo ve el Comité Ejecutivo Nacional que dirige el doctor Vladimir Cerrón. Pero Vladimir Cerrón ni siquiera tenía conocimiento de la reunión que nosotros tuvimos la semana pasada, sino vino justamente para saludarnos y continuó con sus reuniones. Entonces, querer tratar de separar la figura, en este caso, de la organización política. Pero Cerrón ha dicho más o menos que él fue el que tomó la decisión de que usted fuera la vocera de la bancada. No, eso no es así. Yo soy propuesta del profesor Pedro Castillo en la reunión del día martes que tuvimos la semana pasada. Soy propuesta justamente del profesor Pedro Castillo y gano gracias a los votos de los hermanos docentes. Así fue. Entramos dos candidatos para titular y dos para alterno, y todos se someten a elecciones. Excelentes cuadros, absolutamente todos, ¿no? ¿Pero qué nos está diciendo? Que hubo dos propuestas, una propuesta del profesor Castillo y otra del doctor Cerrón, y que ganó la propuesta del profesor Castillo. Hubieron dos propuestas, una, como le digo yo, soy propuesta del profesor Pedro Castillo, la otra propuesta salió de la propia bancada, porque decidimos hacer todo con elecciones, ¿no? Como usted sabe, todos venimos de canteras dirigenciales, nosotros no aceptamos órdenes, eso creo que es importante indicar. Nos hemos acostumbrado mucho, don Nicolás, usted sabe, que los partidos políticos aquí tengan jefes. Nosotros no tenemos jefes, todos venimos de canteras dirigenciales. Entonces es imposible. Justamente nuestra reunión duró 3 días para elegir vocerías, imagínense, 3 días estábamos en debates, conversando, y eso es muy importante porque hacemos un hecho realmente trascendente. Yo quisiera aclarar un tema. He visto el documental sobre la biografía del profesor Pedro Castillo que está circulando en las redes sociales. Y la esposa del profesor Castillo dice que en determinado momento la intención era crear un partido de maestros, pero que
no les dio el tiempo, les vino la pandemia encima y finalmente lograron un entendimiento con Perú Libre. Pero eso lo que uno puede interpretar es que en realidad lo que ha habido es un acuerdo entre un grupo de marxistas que además, por lo menos en el caso de Pedro Castillo, su esposa dice, él no es marxista-leninista, además, cuando iba a tomar la decisión de si ir o no como candidato presidencial, donde fue una iglesia a pedir la bendición divina. Cuando el programa de Perú Libre dice marxismo-leninismo. Yo le agradecería a Betsy que me conteste esa pregunta puntual después de la pausa y que hablemos, por favor. Inspiración, Nicolás, estaba a punto de responder. 30 segundos, si me puede avanzar algo en 30 segundos, porque por la franja electoral tengo que ir a la pausa obligado. Yo también pensaba formar mi partido político cuando era más joven. Tengo 31 años. A los 24 años conversamos, me acuerdo, con todos los jóvenes de la universidad. Vamos a hacer nuestro partido político. Es un tema sumamente complejo. Y algo que aspiramos es justamente a la unión de las izquierdas. Y en eso estamos avanzando. Yo he encontrado en Perú Libre un partido político, algo importante, orgánico, donde se respetan las bases. Y esa es la coincidencia que tenemos con el profesor Pedro Castillo y todas las izquierdas que hemos coincidido. La esposa del profesor Pedro Castillo decía... El profesor Pedro Castillo y el grupo de dirigentes que habían participado en la huelga del 2017, en determinado momento, luego de que varios partidos buscan al profesor Castillo para que sea candidato a congresista, hablan sobre la posibilidad de constituir un partido. No les da tiempo, viene la pandemia y deciden hacer un acuerdo con Perú Libre. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el siguiente capítulo? Es muy importante lo que indica. O sea, si usted, como le decía hace un momento, don Nicolás, la ciudadanía, las personas, en mi caso, yo soy dirigente este año cumplo ya 17 años. Empecé a los 15 años justamente en la vida política. Yo tengo 31, cumplo 32 en una semana. Y teníamos la noción de hacer un partido político, ¿no? Hablábamos mucho del tema justamente de la izquierda, ¿no? Un partido que signifique la unión de las izquierdas. Entonces yo encuentro muchas coincidencias con Perú Libre, cuando conozco el partido en el año 2019 y decido afiliarme. Muchas coincidencias y también encuentro pues algunas diferencias. Una de las diferencias es justamente porque yo soy cristiana y todo mi equipo también todos somos cristianos. Entonces, pero ojo, o sea, no voy a ponerme acá a hablar de mi fe, no entiendo que es un espacio que no corresponde, pero las coincidencias van en cuanto a un plan programático para mejorar la situación del país. Yo creo que el profesor Pedro Castillo, en lo que he conversado con él en diferentes reuniones, coincidimos en que las cosas como están en el país no están bien y que se necesita de una organización política para poder hacer esos cambios. Y Perú Libre, Nicolás, con todas las críticas que pueden existir y nosotros las aceptamos y en base a ellas decidimos crecer y avanzar, porque no podemos detenernos o ponernos a pelear, pues eso no corresponde. El Perú no quiere eso. El Perú quiere avanzar en cuanto a propuestas. Entonces lo que nosotros consideramos que ahora lo que nos corresponde hacer es justamente estar a la altura de la historia. ¿Y cómo se está a la altura de la historia? No utilizando una organización política como vientre de alquiler, sino fortaleciéndola. Y en ese tema nosotros estamos todos en unidad. Vamos a fortalecer el partido político. Nuestra bancada ya tiene nombre, se llama Bancada Perú Libre. Y ese ha sido un tema unánime de todos los congresistas, porque reconocemos en Perú Libre la organización política que las personas han confiado, no para entrar al Congreso y luego ser tránsfugas, sino para entrar al Parlamento y de llegar al gobierno, seguir construyendo un partido político que pueda unir a todas las personas y venir aquí. Sí, lo escucho. Betsy, hay una campaña muy fuerte por todos lados por parte de Keiko Fujimori, quienes la respaldan, llamando a la gente a votar contra el comunismo, a que el Perú no termine como Venezuela. Y si bien es cierto, esa campaña es muy polarizante, igual que en el caso de la vinculación o supuesta de Bermejo, o sea, digamos, si uno agarra el programa de Perú Libre, donde habla de marxismo-leninismo, donde habla de apropiación de los recursos estratégicos, si uno escucha las declaraciones, digamos, favorables al régimen de Venezuela por parte de Vladimir Cerrón, le da argumentos a Keiko Fujimori, a quienes respaldan su campaña, para decir lo que están diciendo. Es decir, para empezar,
¿Cuál va a ser la política de un gobierno eventual del profesor Pedro Castillo sobre el tema de la inversión extranjera? ¿Vamos a expulsar a los inversionistas extranjeros que estén involucrados en lo que se ha denominado recursos estratégicos? A ver, un momento. Es muy importante lo que indicas. Nosotros no consideramos o no percibimos que el país pueda crecer sin inversión. La inversión es vital, es fundamental. De lo que nosotros hemos conversado, Nicolás, y está tanto en el plan de gobierno como en los 100 primeros días de gestión, que es el plan bicentenario Perú Libre sin corrupción, indicamos que necesitamos una renegociación tributaria. Y en eso tenemos que ser muy incisivos, Nicolás. En el caso del Perú, no hay plata, no hay dinero. Necesitamos recaudar más, necesitamos aumentar la presión tributaria. Actualmente la presión tributaria es 14.2, por debajo de la media en toda Latinoamérica. En 30 años de economía social de mercado, Nicolás, seguimos teniendo el 70% de informales que no se han logrado ingresar al plano formal. En nuestro país, Nicolás, así como en los países de la región, ha aumentado el crecimiento económico y se ha disminuido la pobreza. Pero ojo, recordemos que el sistema que nosotros, el modelo económico que tenemos no es el mejor de la región, tampoco digo que es el peor, pero planteemos alternativas que nos permitan hacer crecer nuestro país en inversión. ¿Para dónde? Para salud. ¿Inversión para dónde? Para educación, para poder industrializar el país. Claro, pero la pregunta Nicolás, es, Betsy, ¿de dónde van a salir esos recursos si entramos en un gobierno de confrontación con los inversionistas? O sea, porque lo razonable sería, si hay 500.000 millones de dólares enterrados en mineral, yo creo que son más, pero aproximadamente esas son las cifras que dan los investigadores. Y para extraer ese mineral, que es una extraordinaria riqueza, que permitiría cambiar la vida de los peruanos, necesitamos inversión extranjera y tecnología de las transnacionales que no tenemos, y nuestro mensaje es espantar a esta gente. O sea, ¿cómo vamos a hacer coincidir las dos cosas? O sea, pues no vamos a tener dinero para resolver los requerimientos de salud, de educación, de infraestructura. Estimado Nicolás, pero no estamos espantándolos. La renegociación tributaria se ha aplicado ya, y voy a poner como ejemplo porque estamos hablando de un nivel macro, estamos hablando del Estado, y se ha utilizado ya en Bolivia la renegociación, y del 100% de empresas, más del 90% se han quedado en Bolivia, porque reitero, Nicolás, donde hay inversión hay rentabilidad. Eso es importante. Ahora, estamos hablando de recursos naturales. Los recursos tarde o temprano se van a acabar. En el caso de Perú, es un país eminentemente minero, igual que Chile. En el caso de Chile, ellos tienen la Codelco, que dejó Allende, que tú sabes perfectamente que es una empresa del Estado que ve básicamente la extracción del cobre. O sea, existe en Chile, por eso ellos tienen una recaudación del 38%. En el caso de Perú tenemos una recaudación de cobre, bueno, en el caso de Perú por minerales, disculpa, del 42%, pero nosotros no tenemos una Codelco. ¿Por qué no podemos cambiar las reglas de juego y ver lo que están haciendo nuestros pares en Latinoamérica? ¿Por qué nos espanta el cambio? Si tenemos recursos naturales, no te digo que no los explotemos, tenemos que explotarlo. Claro, pero la percepción que hay en el mundo... Sí, pero Betsy, pero la percepción que hay en el mundo de los inversionistas, que además pueden invertir acá como pueden invertir en Chile, como pueden invertir en la China, ¿no es cierto? Y si alguna virtud ha tenido la China es convertirse en un polo extraordinario de atracción de inversiones. La percepción que hay es que ustedes irían, es decir, que no sería posible o confiable invertir en el Perú. ¿Cómo van a revertir esa imagen? Yo te agradezco la pregunta, pero justamente esa es la imagen errónea y polarizada que hace ver el fujimorismo. El fujimorismo dice, lo que dice Perú Libre está mal porque la economía social de mercado que nosotros venimos aplicando es la correcta y yo tengo que defenderla porque ellos están hipotecados, Nicolás. Eso hay que decirlo, ellos están hipotecados, ellos tienen que responder básicamente a sus sponsors. En el caso de Perú Libre, no. Nosotros creemos que las cosas como están no están bien. Estamos planteando un modelo, justamente una economía popular con mercados, ¿no? El hecho de que ellos no quieran aceptar que hay una alternativa es otro tema, pero nosotros estamos planteando de que una renegociación tributaria no es el hambre. Una renegociación tributaria se ha venido aplicando en otros países aquí en la región,
Y justamente con los datos de la CEPAL y los datos del Banco Mundial tenemos un claro crecimiento en indicadores como salud, como educación, y eso creo que es vital en un país, en el caso de Perú, que ha tenido el peor manejo, en todo caso, en el top 5 de los peores manejos de la pandemia, que ha salido a desnudar las falencias que tenemos como sistema. Así que vengan a decir aquí de que la economía social de mercado es lo mejorcito del mundo, es una falsedad. Pero igual, nosotros siempre... Esto ha dicho Betsy, quisiera que escuchemos lo que ha dicho Kenji Fujimori refiriéndose a ustedes. A Kenji no sé si malo. Pero esto es lo que ha dicho Kenji. Esto es lo que ha dicho Kenji. Escuchémoslo, por favor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Justo acabo de terminar de ver el debate técnico. El lápiz, cero propuesta, no tiene cómo explicar el cómo. Y hay algo que me gustó muchísimo y es cómo el señor Carranza explicó la propuesta del lápiz y el daño que generaría el cierre de las importaciones. Acá tengo un huevo. La gallina obviamente se alimenta de maíz y el Perú no es un país productor de maíz. A esa gallina ponedora se la alimenta con maíz importado. Imagínense ustedes, se cierra la importación y se tiene que alimentar esa gallina con maíz nacional. El precio de este huevo, o sea, de 6 soles 50 a 6 soles que está el kilo de huevo, se duplicaría, se triplicaría. Lo mismo ocurriría con el aceite. Perú no es un país productor de maíz o de soya. El precio del aceite, que está a 6 soles, 6.50, se duplicaría, se triplicaría. Y a las personas que le gustan sus chelitas, la chela se hace con insumos importados. Se cierra la importación de esos insumos. A ti que te gusta la chela, el six-pack de $21.90 se dispara por las nubes también. Entonces, no nos dejemos engañar por esas propuestas populistas que lo único que van a generar es un tremendo daño y perjuicio a todos. Este 6 de junio, somos Keiko. Bueno, esto es lo que publicó en su TikTok, en el TikTok, ¿no? Kenji Fujimori. Ya, bueno, primero yo no me voy a ir a temas ad hominem por el tema de la fuente, ¿no? Kenji es Kenji, ¿no? Me voy por el mensaje. Nosotros lo que indicamos, porque están tratando de sembrar un cucu sobre las importaciones, y el profesor lo mencionó, y obviamente este domingo, que es el debate, va a poner mucho énfasis en este asunto, ¿no? Que hemos conversado con el equipo técnico, y es el siguiente. No se trata de cerrar las importaciones. El Perú sí produce maíz, sí produce soya, pero en cantidad insuficiente para el mercado nacional. Eso está claro. Es importante, obviamente, la importación de estos productos. Lo que nosotros decimos, Nicolás, es en importación en materia agrícola, temas como cuáles, la papa, por ejemplo, ¿no? En el caso del Perú tiene una producción que está por encima de la media en toda la región, en Latinoamérica. Entonces, utilizar el tema de que no vamos a importar maíz, no vamos a importar soya, es una falsedad, ¿no? Eso no está previsto. Tenemos que proyectarnos como país, no de la noche a la mañana, sino en los años venideros, cómo tenemos que mejorar nuestra producción agraria. De ninguna forma cerrar las importaciones, ¿no? Entonces, aquí existe toda una tergiversación. El profesor Pedro Castillo ya tiene conocimiento de lo Betsy, que está ¿se van haciendo, a expropiar las empresas agroindustriales, las empresas de la agroindustria de exportación? Porque cuando se habla de la segunda reforma agraria, la primera fue en gran medida eso, expropiar. No. Eso es lo que significa... Nosotros cuando hablamos del tema de la reforma agraria, es justamente mejorar las economías de subsistencia que operan en todo el país. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de reforma agraria, y lo explicamos en el caso en la región de Tacna, en provincias como Tarata, como Candarave, como Jorge Basadre, es que nuestra gente vive de economías de subsistencia, tienen sus pequeñas parcelas y ellos solos se encargan de sobrevivir. Pero no tenemos agrupaciones, por ejemplo, de que tales personas, digamos en Candarave, orégano, en la Yarada Los Palos, ají páprica. O sea, el Estado los deja a su suerte. ¿De qué trata la reforma agraria que nosotros planteamos? De poder industrializar justamente a nuestros campesinos en el Perú, a nuestros agricultores. De esa reforma Betsy, agraria hablamos. Tenemos que ir terminando, pero tengo tres preguntas bien puntuales y sobre las cuales quisiera, Betsy, si es posible, por favor, respuestas muy puntuales. Primero es la democracia.
O sea, uno de los temores que tiene la gente que no quiere votar por el profesor Castillo es el temor de que así como Chávez le dijo a Jaime Bailey en una entrevista, yo no me voy a quedar en el poder, yo termino mi mandato y me voy, y se quedó. Y se quedaron hasta hoy. Y ya pasaron, ¿cuánto? 2 décadas. Insto a todas las organizaciones de base a que justamente continúan con la organización y ante cualquier hecho antidemocrático se levanten. Desde el Congreso de la República, en mi calidad de vocera, no vamos a permitir ninguna acción inconstitucional y contra el sistema de derecho. Entonces yo les pido a las personas que tengan la tranquilidad del caso, nosotros somos demócratas, les pido la confianza para que puedan optar por esta opción, estimado. Segunda pregunta, Nicolás. Betsy, la improvisación. La impresión que ha dado en las últimas semanas y el día del debate es que así como Fujimori el año 90, que pasó a la segunda vuelta de una manera inesperada, el profesor Castillo está armando un programa de gobierno y armando un equipo de gobierno en plena campaña, porque no los tenía. No, a ver, hay que diferenciar unas cosas. La primera vuelta es diferente de la segunda, Nicolás. En primera vuelta, con los resultados que se tuvo, claramente no se pasó como partido más del 25%. O sea, eso hay que ser claro. ¿Qué significa? Que la población dice, tal y como estás planteando tu programa, yo necesito que debas de mejorar. Entonces, hace que nosotros en la segunda vuelta, sí o sí, hagamos que esto sea más amplio y empezamos a orientarnos con otros grupos de izquierda y coordinar con grupos de derecha. Coordinar, no someternos, porque hay un plan programático. No, pero de ninguna forma a crear un tipo de improvisación, sino que consideramos que para mejorar la gobernabilidad del país hay que ser amplio, hay que poder conversar. Ahora, una última pregunta. El tema, o sea, ustedes dicen, hay que mejorar la recaudación y esto se puede mejorar en una negociación con las grandes empresas. Pero ese no es, eso no es lo que explica, es decir, no es que nos falte dinero, podríamos tener más dinero que el que tenemos, por supuesto, pero Betsy, está pésimamente administrado, el 40% del canon no se gasta, la cantidad de hechos de corrupción, de obras mal hechas, Nicolás, de obras observadas. Y lo digo así, y lo has dicho excelente. Este año nuestro presupuesto es de más de 183 mil millones de soles, clarito lo tenemos. De esa cantidad, el 26% es una deuda pública. Ojo, no es dinero que tengamos al cash, pero hay algo más crítico, que actualmente nuestros gastos corrientes superan a nuestra inversión pública. El gasto corriente, Nicolás, está en 66% y la inversión pública está en 25%. ¿Qué queremos hacer nosotros? Justamente lo que tú indicas, que este gasto corriente que está en 66% pueda disminuir a menos del 50% y la inversión pública, que es finalmente la que va a traer trabajo, pueda aumentar de 25% a poco más del 40%. ¿Cómo se hace eso? Disminuyendo las planillas doradas. Recordemos pues las consultorías, ¿no? Yo creo que ese tema es importantísimo y te agradezco que me hayas dado este espacio para poder decirlo. Bueno, hay más temas que conversar, pero tenemos que terminar hoy, en ese punto. Betsy, muchas gracias por atendernos. Y me quedan como 10 temas por preguntarse. Será en otra oportunidad. Espero que esto pueda ocurrir Nicolás, antes del 6 de junio. No quiero dejar de mencionar el día de hoy, 26 de mayo. Es una fecha muy importante. Recordamos justamente, nosotros decimos honor y gloria a nuestros héroes. La batalla del Alto de la Alianza en Tacna, 141 años, 26 de mayo de 1880. Un abrazo fraterno para la heroica ciudad de Tacna, un abrazo fraterno para todo el Perú. Muchas gracias, Nicolás. Elige bien. Segunda vuelta.